Entendiendo que la entrega de dinero se conoce como filantropía, hacer donaciones en especie se conoce como asistencialismo y la preocupación única por el ecosistema se conoce como ecología. ¿Qué es responsabilidad social empresarial? Hay muchas definiciones realmente alrededor de la responsabilidad social empresarial, pero digamos que de manera genérica lo que se entiende es eh, que las organizaciones en su actuar involucren elementos de responsabilidad social a lo largo de toda su estrategia y toda la cadena de proveeduría. Y que en esas acciones de responsabilidad social se tengan en cuenta las tres aristas importantes que son medio ambiente, la arista económica y la arista social. Entonces, si uno revisa todo esto, al final entiende la responsabilidad social como aquella manera de actuar de las organizaciones en las cuales se tienen en cuenta sus impactos frente a otros, esos otros son los grupos de interés en temas ambientales, económicos y sociales. Doctor Camilo, ¿cuál cree usted que son los principales problemas de la responsabilidad social hoy en día? Los principales problemas, bueno, hay toda una cantidad de problemas alrededor de la responsabilidad social. De hecho, surge porque los estados son incapaces de cubrir todas las diferentes necesidades que existen en sus comunidades y por eso las organizaciones privadas empiezan a aportar un grano de arena. Si tú miras los ODS hoy en día, los 17 objetivos, básicamente te está diciendo ahí cuáles son las grandes problemáticas, no están todas, pero son las grandes problemáticas de la humanidad. Entonces, el tema de hambre, desnutrición, pobreza. Dentro de pobreza encontramos la informalidad, por ejemplo, que es un tema importante para Colombia, donde los niveles de informalidad son altísimos. Tenemos temas de trabajo infantil, tenemos temas de explotación sexual infantil, por ejemplo, aquí en el Caribe, un mal que sigue al turismo. Estamos en ciudades turísticas como Cartagena y Santa Marta, el tema de la explotación sexual infantil es un tema complejo, el tema, por supuesto, del impacto en el medio ambiente, qué hacemos con nuestros residuos sólidos, el tema del plástico que estamos viendo mucho últimamente, los residuos peligrosos, energías renovables, temas de equidad de género, por ejemplo, también son importantes hoy en día, el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción, que también es un ítem importante dentro de lo que es el contexto empresarial en Colombia. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se podrían evitar estos problemas? Pues para eso están definidas una serie de guías y estándares internacionales que nos dicen, bueno, qué podemos hacer en términos de esas diferentes problemáticas. Están los ODS, por supuesto, que nos dicen que hay que trabajar en unos objetivos y cada uno de esos objetivos tiene sus propias metas. Son 164 metas que tienen los ODS. Y ahí hay planteadas unas acciones. También está la guía de la ISO 26000, que es la ISO de la responsabilidad social. Está el Pacto Global de las Naciones Unidas. Entonces, finalmente, la idea es que cada vez más organizaciones involucren prácticas de responsabilidad social, prácticas sociales. Ahora, en el mes de noviembre, el Gobierno Nacional va a hacer pública la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, ahí hay todo un tema alrededor de cómo reutilizamos los productos, subproductos, materiales, desechos, de manera que todo tenga valor y todo quede dentro de la cadena y no se desperdicie nada. Pero yo diría que en resumen es haciendo que las empresas trabajen más, involucren más prácticas de responsabilidad social. Muchas más organizaciones se tienen que involucrar. Para que ustedes tengan una idea, una de las iniciativas más importantes es el Pacto Global de las Naciones Unidas. Y en Colombia, que hay una red nacional, existen alrededor de 600 organizaciones hoy en día, lo cual es muy poco. Entonces, ahí digamos que no es el mejor indicador, pero más o menos nos traza una línea de que todavía tenemos un trabajo interesante que hacer con las organizaciones. ¿Qué pasos sugiere debería realizar toda empresa al implementar la responsabilidad social? Lo más importante es que la alta dirección esté comprometida. Como en cualquier otro tema, si la alta dirección no está comprometida, eso no se va a bajar a los niveles inferiores y por lo tanto pues no va a pasar de ser un discurso muy bonito. Si la directiva está comprometida, lo siguiente es conocer muy bien qué es la responsabilidad social, cuáles son las iniciativas. Hoy en día hay muchos cursos de formación, las cámaras de comercio lo están haciendo, la red del Pacto Global lo está haciendo, las universidades lo hacen. Hay muchos espacios de formación para entender qué son los ODS, qué es el Pacto Global, qué es la ISO 26000, qué es el sistema de reporte, cómo integrarlo en la operación de la empresa, qué beneficios tiene.
es un tema de formación inicial, porque como les decía, hay muy pocas organizaciones que oficialmente están vinculadas a redes o están trabajando el tema. Entonces, el primer paso es documentarse, tenerlo claro, conocer muy bien cómo lo podemos vincular a la estrategia y cómo podemos generar beneficios a partir de eso. ¿Qué prácticas de responsabilidad social empresarial son las más frecuentes en Colombia? Las más frecuentes están relacionadas con temas ambientales y eso tiene una razón fundamental, porque es más fácil, primero, de hacerlas, segundo, porque es más económica y tercero, porque te permite mostrar resultados en el corto plazo. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo a ti que una empresa quiere generar prácticas de responsabilidad social en temas ambientales, pues la más fácil es, por ejemplo, cambiar las bombillas y utilizar una bombilla más eficiente, bombillas inteligentes, bombillería LED, y eso automáticamente te permite a ti mostrar en el siguiente periodo, en el siguiente mes, ya puedes mostrar una reducción en el consumo de energía. Entonces, para tu junta directiva, tú puedes decir rápidamente que tienes un impacto, y no solo en el tema del impacto ambiental, sino también en el impacto económico, porque obviamente vas a tener un menor consumo de energía. Lo mismo va a pasar con el tema del agua, lo mismo va a pasar con el tema de papelería. Yo siembro árboles y puedo mostrar que en una hectárea con 1000 árboles sembrados. Entonces, digamos que las prácticas más recurrentes son temas que están orientados a lo ambiental y casi siempre tangente al producto principal de la compañía. Es decir, yo no me meto en hacer prácticas de responsabilidad social sobre mi producto principal o mi servicio principal, porque eso me va a costar mucho. Entonces, generalmente se hacen campañas de sembrar árboles, recoger basura en las playas, y lo que te decía de control del consumo de energía, agua, papelería, ese tipo de cosas. Las sociales son más complicadas porque ya estás hablando de años primero para mostrar resultados. Tú quieres cambiar, no sé, tienes un programa para educación en valores con una comunidad. Estás hablando de 5, 6, hasta 10 años para que tú puedas ver resultados. Entonces, obviamente, pues a ese tipo de proyectos las empresas no le caminan mucho, sino más bien a lo ambiental. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios reales en el mundo empresarial por la implementación de la responsabilidad social empresarial? Los beneficios, como ya le había dicho, reputación, buena imagen, puedo vender más a partir de lo que se llama mercadeo social, mercadeo causa social. Lo estamos viendo en estos días que están todas estas campañas apoyando la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, todas las empresas utilizan ese tema para promover sus productos y servicios. Entonces, de una u otra manera, yo también me apalanco en esos temas sociales para poder vender más. Eficiencia operativa, reducciones en costos. Por supuesto que de una u otra manera yo también tengo algunas excepciones tributarias. Por ejemplo, si hago donaciones, entonces eso también me permite tener beneficios fiscales. Digamos que esas son las razones y los beneficios que hay al implementar prácticas de responsabilidad social. ¿Qué impactos se han generado a nivel global o nacional teniendo en cuenta el trabajo realizado en responsabilidad social empresarial? Bueno, ahí hay de todo un poco. O sea, en realidad no hay nadie que haya medido cuáles han sido esos impactos a nivel global y nacional. De hecho, esa es una de las principales debilidades que hay de los principales referentes en responsabilidad social. Sin embargo, ya se está trabajando en eso. Ustedes seguramente conocen que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son la prórroga de los ODM. Originalmente en el año 2000 se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 nada más, se plantearon hasta el 2015. A partir del 2016 arrancan los ODS, que es la continuación, obviamente con más indicadores, más complejos, más metas, y ahí se ha venido trabajando en esos avances. Hoy en día hay algo que se llama el SDG Tracker, que es SDG, pues son las siglas de ODS en inglés. Es una actividad de monitoreo de los ODS a nivel global. Todos los países lo están haciendo. Colombia lo está haciendo. Colombia lo está haciendo a partir del trabajo que hace el Departamento Nacional de Planeación, quien lidera el tema de los ODS en Colombia. Y el Departamento Nacional de Planeación en todos los diferentes departamentos ha buscado aliados para que le ayuden a mapear qué están haciendo las empresas en términos de ODS. Eso es la iniciativa más grande que se tiene en este momento de medición de los impactos. Bueno, ni siquiera son los impactos, medición de las actividades, porque realmente no se está midiendo cuál es el impacto.
ahí hay de todo. Hay organizaciones que han hecho cosas interesantes, pero tradicionalmente lo que sucede es que son mediciones de desempeño. Y ahí hay un problema, porque usualmente los indicadores que vas a tener es cantidad de personas atendidas, dinero invertido, pero como tal indicadores de impacto no muchos. Entonces ahí hay un espacio de trabajo interesante de cómo diseñamos esos proyectos para que realmente podamos medir los impactos y no tanto el desempeño. ¿La misión y visión de las empresas actuales toma en cuenta el significado de responsabilidad social empresarial? La misión y la visión de las empresas. Depende, hay de todo. Hay unas que sí, la mayoría no. Como te decía, tendencias. El Pacto Global, 600 organizaciones. 600. Para que tengas una idea, solo en Barranquilla hay 19.000 empresas inscritas en la base de datos de la Cámara de Comercio. Solo Barranquilla. Entonces, nos hace falta muchísimo. La mayoría de las empresas no lo contemplan. Lo que son MIPYMES, menos. Digamos que esto está más desarrollado en las grandes empresas y tiene una razón de ser, porque por supuesto son empresas que tienen más conocimiento, pueden asistir a foros, pueden comprar formación, pueden contratar consultores, viajan internacionalmente. Obviamente las MIPYMES ya se van quedando rezagadas a pesar de que ellas tienen que conectarse a la cadena de valor. Entonces, en general uno no podría decir que las empresas lo consideran. Sí se está haciendo cada vez más visible. Hoy en día en la mayoría de los eventos se habla de sostenibilidad o hay un componente de sostenibilidad. Se está haciendo más visible, pero todavía falta mucho trabajo. Y por último, ¿cómo cree usted que va a ser el futuro de la responsabilidad social empresarial? Pues como les decía, cada vez es más visible. La responsabilidad social de pronto va migrando de nombre, que de hecho ya ha pasado. Se ha venido hablando de responsabilidad social corporativa, ciudadanía corporativa. Hoy en día se habla de sostenibilidad, también se habla de valor compartido, pero digamos que los principios son los mismos, ¿no? Ver cómo mi operación impacta a los demás en términos ambientales, sociales y económicos. Y cada vez más las organizaciones van a tener que empezar a generar prácticas de responsabilidad social. Somos un mundo cada vez más consciente. Por supuesto, en países como el nuestro vamos más rezagados, pero cada vez nos vamos volviendo más exigentes en temas ambientales. Ya, por ejemplo, departamentos como Boyacá prohibieron el uso de plástico de un solo uso. ¿Sí? Pitillos, vasos desechables, pues cosas ya se prohibió. El departamento de San Andrés y Providencia también. Ya sale, como les decía, el próximo mes la Política Nacional de Economía Circular. Cada vez más nos vamos volviendo más exigentes. En los temas ambientales, como les decía, es más fácil porque se ve y es más visible. Pero yo creo que en el futuro las organizaciones van a tener que empezar a pensar también en la arista social, porque hay algo que hemos acuñado con el nombre del calentamiento social, y es toda esta cantidad de problemas sociales que tenemos, la desnutrición en algunas zonas del país, el tema de pobreza, el tema de informalidad. Ahora con la migración venezolana, por ejemplo, los departamentos del Caribe estamos sufriendo mucho porque hay muchísima migración venezolana. Entonces eso genera, digamos, una presión adicional en el tema social y eso hay que combatirlo a partir de las prácticas de responsabilidad social.